yaguareté. El jaguar o yaguareté, autóctono del continente americano, está siendo acorralado en su propia casa. La reducción de su hábitat y la caza son los responsables de que el felino más grande de América esté en peligro de extinción. Originalmente, el yaguareté habitaba desde el desierto de Arizona en el sudoeste de los Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia Argentina. A fines del siglo XIX, era común ver al yaguareté merodeando por el delta del Paraná. Por eso esa zona se llama Tigre. Hoy en Sudamérica, el jaguar ocupa el 62% de su distribución original y en el 36% de estas áreas su población está disminuida. En la actualidad, vive desde el sudoeste de la península de Yucatán en México, donde resulta raro encontrarlo, hasta la selva misionera y la selva de montaña en el norte de la Argentina. Su mimético pelaje de color anaranjado con rosetas negras le permite confundirse entre la maraña selvática. Su mirada felina es de color amarillo rojizo. El jaguar es un hábil nadador que llega a medir entre 1,50 m y 1,80 m de largo, de los cuales 70 o 90 centímetros pertenecen a la cola. El yaguareté es parte indiscutible de nuestro patrimonio cultural. Todas las comunidades aborígenes que lo conocieron lo integraron a sus mitos y leyendas. Los chiriguanos, por ejemplo, creen que los eclipses son provocados cuando el yaguarowi, un tigre de color morado, se come al sol o a la luna. En la cultura de La Aguada, en el noroeste argentino y Bolivia, era central el culto a El Punchao, el sol de la mañana. Esta deidad era representada por un personaje que llevaba en su espalda un peto de piel de felino y sobre sus hombros se ubicaban dos jaguares fáciles de reconocer por sus manchas y garras. El hombre americano respetaba al jaguar por su fuerza y belleza. Quizá por eso usaba sus huesos como amuletos o vestía sus pieles. El yaguareté quedó para siempre representado en cerámicas y tejidos aborígenes. Muchas fueron las formas de imaginarlo. Hoy no inspira tanto respeto. Es buscado como trofeo de caza y perseguido por ser una amenaza para el ganado. Pero el problema más grave al que se enfrenta es la destrucción del ambiente donde vive. La desaparición de su hábitat puede extinguir al yaguareté sin un solo disparo. El avance de la agricultura fue expulsando al jaguar hacia los sectores más altos de la selva, restringiendo su área de distribución. Hoy prefiere vivir en zonas donde no llega fácilmente el hombre. Pero, ¿qué podemos hacer frente a la amenaza mundial que pende sobre las selvas de montaña o yungas donde hoy vive el yaguareté? Desde comienzos del siglo XX hasta ahora, solo en la Argentina se ha perdido el 90% de la superficie original de las yungas. Su desaparición total causará un daño irreversible. Por eso Greenpeace se propuso salvar al yaguareté y de esta forma salvar la selva. Con equipos especiales, estudiarán el comportamiento del jaguar en las yungas, su ambiente natural. Los datos que se logren serán fundamentales para preservar la especie y lograr que se declare a la selva área protegida. Recordemos que la conservación de las especies y los ecosistemas no está garantizada por sí sola. Es necesario encontrar alternativas viables donde conservación y desarrollo puedan coexistir. El ñandú. El lugar del ñandú en civilizaciones prehispánicas se vio transformado con las culturas contemporáneas. Hoy es una especie amenazada.
El ñandú es perseguido durante todo el año por sus plumas, su cuero y su carne, baja en colesterol, que en Estados Unidos empieza a ser un boom alimenticio. Pero esta especie no siempre corrió la misma suerte. Autóctono del continente sudamericano, el ñandú petizo o choique y el ñandú común integran la familia Rea americana, que se distribuye en gran parte de Sudamérica. Los encontramos en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El ñandú, como el avestruz, son aves no voladoras. En culturas aborígenes, el ñandú formó parte de las mitologías y creencias populares. Una leyenda mapuche cuenta que cuando el Elal, héroe civilizador, emigró a la Patagonia en busca de paz, convocó a todos los animales para que lo acompañen a su nueva tierra. Pero el ñandú llegó tarde porque un gigante lo estaba observando. Para disimular, en vez de volar, fue caminando. Desde entonces no puede volar, pero sí correr velozmente. El choique puebla la Patagonia argentina, el sur de Mendoza y el sur de Chile. El ñandú común, en cambio, se encuentra desde el Río Negro hasta el sur de Brasil. Otra subespecie llamada suri habita el altiplano de Bolivia, Chile, Perú y Argentina. El simpático ñandú, que hoy en día es relegado a plumero en desuso, fue para las culturas aborígenes de Sudamérica un animal central en sus vidas. Símbolo de lo mágico y lo cotidiano, era alimento para la comunidad e integrante de sus mitologías. Como alimento consumían su carne y extraían la grasa. El huevo, 12 veces más grande que el de una gallina, era abierto en un extremo y cocinado al calor del fuego. Los tendones de las patas eran utilizados para coser los toldos de las viviendas o hacer las boleadoras. El cuero era usado para hacer mantas y la piel del cuello, que se retiraba en forma de tubo, servía como bolsa para almacenar sal, grasa o tabaco. Seguramente podamos aprender de las antiguas civilizaciones de Sudamérica y reconocer en el ñandú un recurso natural no explotado. Hoy el bajo precio internacional de la lana hace que algunas áreas como la Patagonia argentina atraviesen crisis económicas. Generar un sistema productivo racional en base a ñandúes puede ser una alternativa para resolver el problema y también una manera de revalorizar y preservar esta especie autóctona. Este sistema productivo puede ayudar a erradicar la caza furtiva de ñandúes, una especie que, aunque no esté en vía de extinción, se encuentra en retroceso. Aguaraguazú. Los recursos naturales son imprescindibles para nuestra vida, pero someterlos a una explotación inadecuada puede transformarse en nuestro peor enemigo. El solitario aguaraguazú está perdiendo su hábitat natural. El avance de las fronteras agropecuarias desplazó a este lobo rojo hacia otros lugares donde se siente más seguro. Día a día su población disminuye sin que se tomen medidas para evitarlo. El aguaraguazú disfruta de las zonas abiertas y los pajonales. Es muy difícil de observar porque posee hábitos nocturnos. Habita el centro y sur de Brasil, Paraguay, el extremo oriental de Bolivia y el nordeste de Argentina. Se encontraron poblaciones más al sur, pero actualmente están extinguidas. Autóctono de Sudamérica, el aguaraguazú poco tiene que ver con los verdaderos lobos, a los que solo se les asemeja por su característico aullido nocturno y su gran tamaño. De pelaje rojizo, llega a medir entre 1,10 m y 1,40 m de largo, a los que se le debe sumar
30 o 40 centímetros de la cola. Su altura alcanza entre 75 y 85 centímetros y su peso es de unos 25 kilos. Estas características le valieron el apodo de el zorro que camina sobre zancos. El aguaraguazú es asociado con la conocida leyenda del lobizón de origen europeo. Según esta leyenda, en noches de luna llena, el séptimo hijo varón se convierte en lobo. Los inmigrantes que trajeron esta historia vieron en el aguaraguazú el lobo que aquí no había. El área de dispersión de este inofensivo y misterioso lobo rojo se redujo poco a poco. En Argentina y Brasil se encuentra en peligro de extinción. De no tomarse medidas más estrictas, desaparecerá como el lobo de las Malvinas. Con la pérdida del aguaraguazú, el paisaje nocturno no será el mismo. El yacaré overo. El yacaré overo o ñato fue perseguido durante décadas por su valioso cuero. Las vidrieras exhiben sus productos mientras los ríos y pantanales van quedando vacíos. Hoy, el yacaré overo es una especie en peligro de extinción. El yacaré ñato es el más austral. Habita el sudeste de Brasil, este de Paraguay y norte y oeste de Uruguay y Argentina. De joven, el color de su cuero es verde claro con pintas negras. De adulto es verde oliva salpicado de manchas negras y amarillas en el lomo. Su hocico corto y ancho es de borde redondeado. El yacaré ñato se desplaza con mucha facilidad en el agua con la ayuda de su larga cola y sus patas traseras. Este yacaré llega a medir 2,30 metros de largo y a pesar 55 kilos. Al nacer las crías miden solo 23 centímetros. Su ambiente natural son los ríos, arroyos, lagunas y pantanos donde encuentra poca vegetación. Gracias a sus grandes pulmones y su segundo párpado, puede sumergirse tranquilamente. También cierra herméticamente sus fosas nasales. Los imperturbables yacarés pasan la mayor parte del día asoleándose. Esta pasiva actividad los ayuda a regular su temperatura corporal. Sus platos favoritos son los caracoles, cangrejos, insectos, culebras, peces y hasta tortugas. El yacaré overo logró recuperarse en la Argentina gracias a las restricciones que se impusieron para su comercialización. El yacaré cumple un rol sanitario al comer los caracoles de río que hospedan ciertos parásitos dañinos para el ganado y para el hombre. Este rol se vio afectado con la disminución de la especie. El ambiente natural donde habita el yacaré se está modificando debido al avance de las fronteras agropecuarias. Con el objetivo de ampliar las áreas de cultivo, se drena el agua de zonas consideradas improductivas donde vive el yacaré. Quizá la experiencia que la Fundación Vida Silvestre Argentina está realizando en la provincia del Chaco pueda ser una alternativa para solucionar el problema. Con el fin de evitar la destrucción y preservar el ambiente natural de esta especie, la Fundación impulsó un proyecto de aprovechamiento de yacarés, que asegure el mantenimiento de las poblaciones silvestres y que sea una alternativa económica para la región. En una primera etapa del proyecto, se recoge los huevos de los nidos y se los lleva a incubadoras. Una vez que nacen, se los trasladan a unas piletas de cría hasta que crezcan lo suficiente y puedan sobrevivir sin problemas en el ambiente natural. De esta forma,
todos los yacarés tienen las mismas posibilidades de nacer sin que los huevos sean depredados. El excedente logrado se destina a la producción de cuero y carne, y una cantidad similar a la que hubiera sobrevivido en condiciones naturales es liberada en los mismos lugares donde se cosecharon los huevos. Así, se asegura que la especie continúe existiendo. El coatí. El coatí, un animal muy peculiar. Su cuerpo se parece al de un oso pequeño, pero con larga cola. Su hocico alargado y puntiagudo nos recuerda a un perro, pero sus patas son más cortas. La destreza con que trepa y se desplaza lo asemeja a los monos. Por eso los guaraníes lo conocen como sachamono, casi mono. El coatí es característico de las regiones boscosas y húmedas del continente americano, aunque una subespecie, el coatí andino, vive en lugares áridos y montañosos de los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Autóctono del continente americano, habita desde el norte de Arizona en los Estados Unidos a través de México, América Central, hasta el norte de Argentina. No solo el desmonte amenaza la supervivencia de los coatíes, también se lo caza por su piel y su carne o se lo captura como mascota. El color del pelaje del coatí cambia según la zona en la que habite. El que vive en áreas húmedas es de color pardo amarillento o rojizo. El andino, en cambio, es de color aceituna. Pero todos tienen bandas negras y amarillas a lo largo de la cola, las patas oscuras y en la cara algunas manchas claras. Su longitud es de 1 metro, la mitad de la cual corresponde a la cola y otros tantos centímetros al hocico. Las patas del coatí, armadas con fuertes uñas, le permiten trepar a los árboles. Con su hocico toca e investiga todo lo que encuentra a su alcance. Husmea entre las hojas y la corteza de los árboles viejos, detectando todo tipo de comida, como frutos, insectos, larvas o pequeños vertebrados. Por la noche duerme en las partes altas de los árboles grandes y espesos. El coatí es un animal fácilmente domesticable. Entre los guaraníes, esta práctica era tan común que en su lengua existen 2 términos diferentes para nombrarlo. Al animal salvaje lo llaman coachi y al domesticado chií. Para el pueblo toba, el coatí apareció sobre la tierra antes que el zorro, y por eso tiene más poder que él. Los chamanes lo utilizaron en sus diagnósticos. A través de su hocico olían el mal, averiguando de qué enfermedad se trataba. El relato guaraní de la creación dicen que Ñandurrú se encontró con un cedro cargado de cápsulas. Coatí, transfórmate, dijo, y las cápsulas se convirtieron en coatíes que se fueron corriendo. Es por eso que hasta ahora los coatíes suben a los árboles y se arrojan al suelo.
La garcita blanca. La esbelta y elegante garcita blanca vive en ambientes acuáticos. Esta, junto a la garza blanca de mayor tamaño, fueron muy codiciadas a principios del siglo pasado. Sus hermosas plumas ornamentales, que nacen en la zona dorsal, eran utilizadas para adornar sombreros. Esta moda estuvo a punto de acabar con la especie. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las garzas fueron prácticamente extinguidas entre 1890 y 1900. En la actualidad, las poblaciones se han recuperado. La garza blanca habita los 5 continentes. En cambio, la pequeña garcita blanca solo vive en América. En nuestro continente, ambas garzas se encuentran desde el sur de los Estados Unidos y México hasta Argentina y Chile. Las largas patas de la garcita blanca le impiden correr. Por eso, cuando siente algún peligro, vuela rápidamente. Por lo general, repliega su largo cuello en forma de S. Su pico es amarillo y sus patas negras. Mide unos 50 centímetros, mientras que la garza blanca mide 65 centímetros. Los ambientes que habitan ambas garzas, siempre relacionados con el agua, son esteros, lagunas, mares, ríos o zonas pantanosas. Se alimentan de peces que ingieren por la cabeza para no lastimarse con las escamas, de ranas e insectos acuáticos. Estas aves pueden estar solas, aunque en general prefieren hacerlo en grupos. En el Parque Nacional Iguazú se las puede observar sobre la costa del río y por la tarde regresar en grupo hacia sus dormideros donde pasan la noche. La garza blanca siempre llamó la atención del hombre por su elegancia y su plumaje. Diversos pueblos aborígenes elaboraron mitos acerca de ellas. Los matacos, por ejemplo, creen que su blancura se debe a que en tiempos remotos la garza habría sostenido una pelea con otra ave. Al ser derribada, cayó sobre un polvo blanquecino que ocultó su color original. En el nordeste argentino, los aborígenes utilizaban sus plumas para adornos ceremoniales. No comerciaban con ellas porque estaban defendidas por controles religiosos. Seres míticos castigaban el abuso de la caza o los daños producidos a la naturaleza. El carpincho.
Aquí habita el apacible y sedentario carpincho, el roedor más grande. De movimientos lentos y pausados, se toma su tiempo para desplazarse en la tierra. En el agua, en cambio, lo hace como un hábil nadador, dejando asomar solamente su hocico. Los guaraníes lo llaman caapibá, que significa una cabeza y un lomo en el agua. Trata de no alejarse mucho de las costas porque de ellas depende su alimento y refugio. El carpincho es completamente herbívoro. Sus platos preferidos son los pastos diminutos y tiernos. Tiene unos poderosos incisivos que crecen varios centímetros por semana para compensar el desgaste que le produce roer la corteza de los árboles. El carpincho, autóctono del continente americano, habita desde Panamá y Colombia hasta Paraguay y el noreste argentino. Vive en selvas húmedas y se baña en las cuencas de ríos y pantanos. Estas zonas pobladas de vegetación le proporcionan a este roedor alimento y refugio. El pelaje del carpincho, de color pardo rojizo, es de pelos largos y aplanados. Pesa unos 50 kilos y su longitud total es de 120 centímetros. Al mediodía, cuando aumenta el calor, se sumerge en el agua hasta regular la temperatura del cuerpo y por la tarde sale en busca de alimento. Es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos. El carpincho es un animal muy sociable. Así lo expresa en los juegos acuáticos y el contacto físico con otros miembros de la manada. Para algunos pueblos americanos, este animal fue una rica fuente de carne y cuero. Los mocovíes de la provincia argentina de Santa Fe los cazaban con astas de madera liviana con punta en forma de arpón. Con solo ver la cabeza del animal en el agua, ubicaban su cuerpo. Una vez clavada el asta, el cazador lo seguía a nado guiado por la lanza. El carpincho también está presente en la mitología de los pueblos ribereños. Los guaraníes creen que en uno de los periódicos cataclismos, la tierra chocó con el sol, produciendo un gran incendio que arrasó con la selva. Aterrados, muchos hombres se arrojaron al río y se convirtieron en carpinchos. La persecución que ha sufrido esta especie en algunas zonas en las que habita la ha llevado al borde de la extinción. Es necesario protegerla y hacer un uso racional de este recurso para evitar su definitiva desaparición.